Para noviembre de 1948 sería derrocado el presidente Gallegos. Sería derrocado por los mismos militares que habrían llevado en 1945 a los miembros de Acción Democrática al poder. En este caso asumiría la presidencia el teniente coronel Carlos Delgado Chalbaud, junto con el teniente coronel Marcos Pérez Jiménez y el teniente coronel Luis Felipe Llovera Páez. Paulatinamente se comenzaría a perseguir a los dirigentes de Acción Democrática y también a los del Partido Comunista de Venezuela, para que estos partidos quedasen finalmente ilegalizados entre 1948 y 1950. No obstante, esta dictadura se disfrazaría de democrática al permitir que aún existiesen legalmente el Partido Social Cristiano COPEI y el Partido Unión Republicana Democrática de Jovito Villalba. Con la ilegalización tanto de Acción Democrática como del Partido Comunista de Venezuela, se formaría resistencia al régimen en el país. Sin embargo, estos dos partidos políticos actuarían por separado y esto haría que sus movimientos fuesen realmente bloqueados, frenados en muchas oportunidades por parte de quienes ahora estaban al frente del poder. Sin embargo, paulatinamente estas organizaciones se irían acercando porque paulatinamente sus dirigentes serían hechos presos y otros serían inclusive desaparecidos, pero ello no frenaría sus ganas de continuar luchando. Uno de los líderes principales del movimiento de resistencia era el miembro de Acción Democrática Leonardo Ruiz Pineda, quien se desempeñaba como secretario general de esta organización política, a falta de los líderes tradicionales que se encontraban fuera de nuestro país. Mientras la resistencia se encargaba de cometer actos de fuerza para buscar recuperar el poder por parte de Acción Democrática y acceder a él por parte del PCB, cualquiera creería que buscarían atacar a Carlos Delgado Chalbaud, quien era el teniente coronel que estaba al frente de la Junta Militar de Gobierno. Sin embargo, el magnicidio en contra del presidente Carlos Delgado Chalbaud no fue parte, o cometido mejor dicho, por la resistencia a su régimen. La realidad es que mucho se sospecha que quien estuvo detrás de ese asesinato fue el teniente coronel Marcos Pérez Jiménez, gracias a que Delgado Chalbaud era un hombre cultivado en Francia, que tenía ideas innovadoras, ideas modernas y se sospechaba que quería ser presidente electo. Tras el asesinato en noviembre de 1950 del teniente coronel Carlos Delgado Chalbaud, los militares estarían más fuertes, representados por supuesto por Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez. Sin embargo, quien asume la presidencia de la Junta de Gobierno sería Germán Suárez Flamerich, un civil. Con la llegada de Germán Suárez Flamerich al poder, asumiría Pedro Estrada la dirección de la Seguridad Nacional. Era el aparato represivo de la dictadura. Es a partir de este momento en el cual la represión se haría mucho más fuerte, al grado tal que se volvería a abrir el campo de concentración de Guasina en el delta del Orinoco. Sí, un campo de concentración al mejor estilo de los nazis en el estado Delta Amacuro. No obstante, estas prácticas serían tan denunciadas en muchas oportunidades que el campo de Guasina sería cerrado y muchos de los presos serían enviados a la cárcel de Ciudad Bolívar, y también inclusive se abrirían otros centros penitenciarios como el de Ramo Verde en la ciudad de Los Teques. Por otro lado, hay que decir otra cosa muy importante. Se asesinó al líder de la resistencia en Venezuela, Leonardo Ruiz Pineda, quien hasta este entonces se desempeñaba como secretario general nacional de la Acción Democrática Clandestina. El asesinato de Ruiz Pineda haría que el mando de la resistencia quedase sin ninguna cabeza principal de Acción Democrática y por ende todo quedaría ahora en manos del liderazgo de los comunistas, que aún tenían líderes vivos. El régimen convocaría elecciones de una asamblea constituyente para noviembre de 1952.
El contexto de estas elecciones era sumamente complicado. Evidentemente, Acción Democrática no podía participar porque estaba inhabilitado. Mismo caso del Partido Comunista de Venezuela. El gobierno tendría una tarjeta electoral llamada Frente Electoral Independiente FEI. También habrían candidatos del Partido Social Cristiano COPEI y habría candidatos del Partido Unión Republicana Democrática URD. Este caso es muy importante destacarlo porque recordemos que tanto Acción Democrática como el PSB se encontraban ilegalizados y declarados en movimientos de resistencia. Sin embargo, Acción Democrática brindaría su apoyo a URD para que estos, a través de la Asamblea Constituyente, volviesen a democratizar al país. De hecho, una forma de demostrar esta alianza es el homenaje que rindió URD a Leonardo Ruiz Pineda en el acto de cierre de campaña en el nuevo Circo de Caracas. Si bien URD usa el color amarillo, Jovito Villalba, quien era secretario general de URD, solicitó a los presentes que subiesen, que agitasen pañuelos blancos en honor a Leonardo Ruiz Pineda, y la realidad es que el nuevo Circo de Caracas rendiría homenaje al recién asesinado y líder de la resistencia en Venezuela. Particularmente hay que decir que en cuanto a los resultados electorales, pues los resultados no serían respetados. Se sabía específicamente que el Frente Electoral Independiente FEI iba perdiendo las elecciones frente a URD de Jovito Villalba. En un primer boletín del Consejo Electoral de la época se daba ganador a URD. Luego de que ese Consejo Electoral dijese tal suceso, pues se congelaría cualquier otro anuncio e inmediatamente quien hablaría al país sería Marcos Pérez Jiménez, quien anunciaba al país que el presidente Germán Suárez Flamerich había renunciado y que él asumía la presidencia de la República. Luego de que esto sucediese, un nuevo Consejo Electoral proclamaría ganador de las elecciones al Frente Electoral Independiente y dejaría unos pocos delegados a URD y al Partido Social Cristiano COPEI. Estos resultados fueron evidentemente rechazados. En el caso de URD, serían convocados sus líderes a reunirse con el gobierno, pero sería una estrategia para simplemente ser expulsados del país. Cuando se instala dicha asamblea constituyente, tendría como resultados una nueva constitución, ya que la constitución de 1947 había sido desconocida por la dictadura. Esta nueva constitución pues sería sancionada y promulgada en 1953 por Marcos Pérez Jiménez, quien sería nombrado presidente de la República para el periodo de 1953 a 1958 sin haber ido a un proceso electoral. Simplemente lo nombraría presidente esa misma asamblea constituyente. Con esta constitución de 1953 se centralizaría completamente al país, acabando con todos los principios del federalismo que estuvieron consagrados en las constituciones venezolanas, acabando también por supuesto con lo que eran los principios de la propia federación. Principios que indican que todo aquel residual que esté en la constitución que no tenga competencia ni de los municipios ni del poder central correspondía a los estados. Pero esta constitución quitó ese residual a los estados y lo entregó al poder nacional. Asimismo, hay que destacar que esta constitución acabaría con el nombre de la nación llamado Estados Unidos de Venezuela y lo reemplazaría por el de República de Venezuela. En un aspecto sociopolítico, unos dirigentes del partido COPEI le dirían a Caldera que parecía ser más fácil militarizar a los civiles que civilizar a los militares. Y es que los venezolanos estaban complacidos en muchos aspectos con lo que era el régimen de Pérez Jiménez,
Pero básicamente todo su poder, toda su inversión estaba destinado en lo que era la capital de la República más que en el interior del país. Estando Pérez Jiménez en el poder, se culminaría la autopista Caracas-La Guaira y se construiría casi en su totalidad la autopista regional del centro que conecta a Valencia con Caracas. Pero es falso que este gobierno construyese la autopista Caracas-La Guaira en su totalidad, como siempre se nos ha dicho. La realidad es que fue iniciada en el periodo de Rómulo Gallegos y su gran construcción sería realizada entre los gobiernos de Carlos Delgado Chalbot y Germán Suárez Flamerich. Antes de la llegada de Pérez Jiménez al poder, se había inaugurado el obelisco de Barquisimeto, una obra icónica de la ciudad crepuscular. También se realizaron obras que realmente eran innecesarias para el país, como lo fue el Hotel Humboldt, que si bien es una obra muy bonita, que se ubica en la cima del Parque Nacional El Ávila, no tiene ningún tipo de finalidad social. Era una obra que estaba destinada para los ricos, así como también se edificaron una serie de instalaciones militares como el Círculo Militar de cada ciudad importante del país. Estando Pérez Jiménez en el poder, hay que decir que realmente sería un gobierno continuista de las obras que se habían iniciado previamente. De las pocas obras que se iniciaron bajo su mandato de manera exclusiva, hay que reconocer una muy importante, como lo fue el embalse del Guárico, un embalse construido en los llanos, una obra que demostraba sin duda alguna la capacidad de ingeniería en Venezuela, enmarcado en el nuevo ideal nacional, ideal político que consistía en militarizar a los venezolanos, en militarizar la mentalidad de los venezolanos. De allí el argumento de los copellanos, que parecía ser más fácil militar a los civiles que el civilizar a los militares. En esto se hablaba mucho de lo que es la mente corta del venezolano, que mientras muchos morían en las cárceles y eran atropellados en las cárceles, otros que estaban en las calles simplemente se hacían de la vista gorda. Y esto complementaba con la idea de Pérez Jiménez de transformar el medio físico, es decir, hacer construcciones para hacer cambiar la mentalidad del venezolano. Con este régimen también se buscaría solución a lo que era la conectividad de lo que era la ciudad de Maracaibo con la costa oriental del lago y el resto de Venezuela. Esta sería una de las cosas más criticadas por el regreso de la democracia, pues cuando Betancourt regresa al poder en 1958 con las elecciones y luego cuando asume el poder en 1959, para 1962 se inaugura el puente sobre el lago de Maracaibo y Betancourt diría que será una obra sumamente costosa para lo que eran las aspiraciones de solución vial, de conectividad vial entre la costa oriental del lago y Maracaibo. Asimismo, hay que decir que durante este régimen se privilegió demasiado a los empresarios y estos, por supuesto, estaban muy complacidos, pero cuando el régimen se quedaría sin suficiente capacidad de maniobra, pues estos serían los mismos que pondrían de su parte para que estos militares saliesen del poder. De hecho, de todas las obras realizadas en el periodo de la dictadura, sobre todo ya en los últimos años con Pérez Jiménez, Antonio Arellano Moreno, uno de los grandes escritores de la historia de Venezuela, solamente nos destacaría como relevantes dos obras importantes, como lo fue la petroquímica y la siderúrgica. Este historiador nos diría que las demás obras no representaban ningún tipo de desarrollo económico, y particularmente ni siquiera el desarrollo cultural, porque aunque si bien se inaugurarían espacios como la ciudad universitaria de la Universidad Central de Venezuela, la misma Universidad Central de Venezuela sería atacada en más de una vez por la dictadura de Pérez Jiménez. Y hay que decir también que serían cerrados inclusive liceos que estaban protestando en contra de la dictadura. Pero adicionalmente también se menciona lo que era el desastre en algunos casos de obras públicas, como lo sucedido con la Avenida Fuerzas Armadas de Caracas, cuyo elevado se cayó en 1957 generando alrededor de 40 muertes. Y estos son casos que no son muy mencionados porque hay una especie de campaña que busca glorificar a Pérez Jiménez cuando la realidad es que fue un gobierno abiertamente represivo y que se abocó
básicamente a lo que era construir obras sin mayores implicaciones en lo social, en lo político, en cuanto al desarrollo económico. Además, hay que reconocer que es absolutamente falso aquel rumor que dice que el bolívar, la moneda venezolana, valía más que el dólar. Eso nunca ha sucedido. De hecho, para poder cubrir el plan de obras, el régimen de Pérez Jiménez tuvo que apelar a nuevas concesiones de las empresas petroleras. Pero particularmente ya en 1951, Germán Suárez Flamerich había apelado a endeudamiento. La deuda para finales de 1951 era de 177 millones de bolívares, aunque años atrás era de 13 millones de bolívares. Y esta fue una deuda que elevó nuestro concepto de deuda de manera exponencial. Y con Pérez Jiménez, para final de 1957, la deuda oficial era de 1.355 millones de bolívares, deuda oficial. Y si se agrega lo que es la deuda oficial junto con la flotante, hay que decir que el país tenía una deuda de aproximadamente 4.574 millones de bolívares, debido a que esta deuda flotante o deuda de corto plazo la adeudaba la dictadura a empresarios y contratistas, empresarios que en muchos casos serían venezolanos y que le darían ya la espalda al régimen de Pérez Jiménez porque simplemente no pagaba. Para finales de 1957 correspondía hacer las elecciones presidenciales y Rafael Caldera se perfilaba como el candidato unitario de la oposición, pero Caldera sería hecho preso por el régimen de Pérez Jiménez. Este suceso, junto con un fraude electoral cantado, haría que la oposición se fuese a la abstención. Esto sumado a que desde el 1 de enero de 1958 en el país comenzarían a realizarse protestas tras protestas, harían que Marcos Pérez Jiménez huyese de Venezuela el día 23 de enero de 1958.